Lo correcto es que no reaccionemos, que respiremos y decir, bueno, ya estoy tarde, yo mismo me desperté muy tarde, no puse mi despertador, o dije unos minutos más y me quedé dormido. En la promoción yo he hecho referencia al estrés que genera la congestión vehicular, el estrés que genera a los conductores, a los pasajeros, porque el bus, la combi, la cúster, el microbús no avanza, a los mismos conductores también, porque de pronto estás en una congestión y el semáforo está en verde, pero no avanza ni para adelante ni para atrás. Genera incluso hasta acciones de ira, ¿verdad? Hay tanta molestia que a veces terminan en golpes o a golpes en las calles de la ciudad. Y para hablar de ese tema precisamente, ya está con nosotros la doctora Danila Villegas. Ella es psicóloga muy cercana acá a Exitosa. Doctora Villegas, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenida a La Hora del Volante, doctora. Muchas gracias, Tito, por la invitación. Doctora, ¿es posible que las personas, los conductores, los peatones, los pasajeros, nos estresemos producto de la congestión vehicular? Casi siempre, porque es un tema del día a día propio de que el tráfico y las personas que no tienen la capacidad de repente de entender que tiene que ubicarse bien, ¿no? Y generan y causan el tráfico, pues, ¿no? Ahora, nos estresamos, pero va a depender de cada persona si es que ese estrés termina en una ira o en un acto violento. Lo que pasa es que el estrés viene a darse por el tiempo. Generalmente uno tiene el pensamiento de que quiere llegar rápido a algún lugar, ¿no? Entonces, al hacerse un tráfico, la persona ya no va a llegar a la hora que tenía que llegar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a generar el aumento del cortisol, que es la hormona del estrés, y en eso va a comenzar a dar muchos síntomas, por ejemplo, dolor de cabeza, va a producir ansiedad, irritabilidad, ¿no? Entonces, producto de lo que no llega a tiempo. ¿Cómo podemos controlar eso, doctores? Si sabemos que Lima está congestionada, hay demasiado tránsito, tráfico vehicular, de pronto esa mañana no sonó el despertador o te quedaste dormido y de pronto tienes que llegar sí o sí al trabajo porque si no, pues hay alguna sanción o a los estudios o hay un curso importante o alguna cita importante quizá también. Primero, visualizar las rutas ¿no? En estos maps o Waze que tenemos para ver por cuál es la ruta más corta, ¿no? Luego, tratar de ver, entender que si ya te hiciste tarde, ya tienes que, si no vas a llegar, no te estreses, porque ya, si no vas a ir pensando en ello y en lugar de buscar una solución, todo lo vas a ver como que ya está tarde, ya estoy tarde y vas a comenzar a alterarte tú mismo. Y luego viene la frustración y la irritabilidad, ¿no? ¿Pero es posible controlarlo? ¿Cómo se debe controlar eso? Haciendo ejercicio de respiración. Una persona que duerme muy bien está relajado, pero si una persona no duerme muy bien sus 8 horas, pues voy a ya estar mal porque no he dormido bien y voy a seguir con ello, ¿no? Dice, claro, puede generar impaciencia, impulsibilidad y conductas temerarias. No todas las personas, porque acordémonos que los seres humanos somos emocionales. No todas las personas vamos a reaccionar de la misma manera. En algunas personas, de acuerdo a la personalidad, van a ser, por ejemplo, muy irritables y al momento de que se está generando el tráfico va a comenzar a tocar la bocina muy fuerte, ¿no? Entonces a otra persona le va a irritar eso. Se va a comenzar a alzar la voz, a gritar y ahí se va a dar pues como que un desorden de las emociones de las personas que están en el tráfico. Entonces, ¿qué debemos hacer? Controlar, respirar, poner una buena música, entender, escuchar las noticias, por ejemplo, ¿no? Porque a veces en las radios generalmente dicen, por tal lugar hay tráfico, ¿no? Entonces debemos estar como que viendo cuáles serían las alternativas en vez de molestarnos, ¿no? Y el hecho máximo llega cuando ya dos personas se bajan de sus vehículos y se agarran a golpes en las calles. Claro que sí. Cuando hay estrés se aumenta la presión arterial. Y entonces como que yo me nublo y estoy con la ira descontrolada y puedo hacer lo que tú dices. Y también puede ser que por manejar rápido puedo causar un accidente. Eso también produce el estrés del tráfico. Ahora, va a depender entonces de cada individuo, de cada persona, ¿no? ¿Cómo lo controlas? Así es. Por eso es que creo que lo más importante es conocer nuestra emoción y saber cómo somos nosotros al momento de un evento negativo que pase con nosotros, ¿no? Claro, algunos manifiestan poca tolerancia a la frustración. ¿Esto tiene que ver con el manejo de las emociones de cada persona? Así es. Si yo no sé controlar mis emociones,
yo no voy a llegar a eso que tú dices, ¿no? La frustración, y esta persona, ¿qué le va a pasar? Va a reaccionar mal, va a golpear o va a insultar, ¿no? Lo correcto es que no reaccionemos, que respiremos y decir, bueno, ya estoy tarde, yo mismo me desperté muy tarde, no puse mi despertador, o dije unos minutos más y me quedé dormido, o salí en un lugar, pero yo creo que avisar al jefe, por ejemplo, hubo un accidente, ya no es tu culpa, ¿no? Pero si uno sigue con ese pensamiento, no, pero yo debo llegar antes de, pero no fue tu culpa. Pero en algunos casos sí, como tú dices, yo me quedé dormido, ya fue culpa de uno, ¿no? También hay que asumir nuestra responsabilidad. Y no culpar a los demás. Pero en ese del tráfico, nosotros culpamos a los demás. Oye, ¿por qué te metes? Oye, ¿por qué no esperas? Y no somos capaces de nosotros mismos pensar, ¿no? Hoy en día las personas están muy ansiosas, ¿no? Muy desesperadas. Entonces eso es lo que conlleva, ¿no? A la reacción de la otra persona. Doctora, ¿y esto se puede aprender a lo largo de la vida o hay que necesariamente aprender de los padres o cultivarlo en el colegio? Las emociones las debemos descubrir cuando somos niños. Viene propio de cómo nos han criado en casa, ¿no? Cuánto amor nos han dado o cuánta, de repente, indiferencia nos han dado nuestros padres o nuestros cuidadores, nuestros primeros cuidadores. Si yo trato a mi hijo con amor y le enseño a que cuando se cae va a llorar, y tengo que dejar que llore, ¿no? Y que él conozca ese sentimiento, y cuando le doy un premio o cuando come algo que le gusta se siente feliz, entonces él tiene que empezar a conocer sus emociones, ¿no? ¿Cómo es que yo me siento cuando descubro mi emoción? Pero a veces no le tomamos importancia a ello cuando somos pequeños. Cuando vamos creciendo en la adolescencia también se marcan mucho las emociones. ¿Cómo es cuando le dices que no y te tira la puerta y reacciona mal? ¿Cómo es que nosotros no le enseñamos a nuestro hijo que esa ira o esa irritabilidad debe mejorar? Pero no hacemos eso, pues a veces lo dejamos y no le hablamos de las emociones. Ahora, en la mayoría de los colegios hay psicólogos, hay presencia de psicólogos, doctora. Entonces, ¿esta conducta debería ser identificada por los psicólogos para hacer un trabajo posterior? Esta conducta debe ser identificada por los propios padres, pero a veces como los dos trabajan, como que lo dejan a solo o con alguien que de repente le es indiferente, ¿no? Porque a veces a nosotros no nos enseñan las emociones. El Perú no tiene cultura de ir al psicólogo. Entonces por eso es que no mejoramos las emociones. Entonces yo creo que puede ser un primer punto la familia, la casa, y el segundo punto el colegio, ¿no? No necesariamente el psicólogo, el profesor, porque al momento de la forma como le contesta, entonces debe pedir que el joven o el niño pase terapia psicológica. Claro. Esa debe ser la recomendación. Como una alerta, ¿no? Así es. Debemos siempre estar con esa bandera roja, ¿no? A veces nosotros hablamos mucho de ello, pero a veces no le tomamos importancia. Y cuando son adultos, por eso es que desencadenan que la persona baja, grita, o a veces agarra un fierro y... O armas, ¿no? Así es, y reaccionan, ¿no? Son muy reactivos. Eso de agarrar fierros o los bates o las llaves de rueda, terminan rompiendo los espejos, el parabrisas, ¿no? En medio de insultos y de golpes, incluso hasta cuadros de personas desfiguradas. Así es, propio de que no nos controlamos. La persona primero que reacciona y la otra que le sigue, ¿no? Porque yo veo que una persona está reaccionando y yo me debo calmar, ¿no? ¿Qué pasa? Controla tus emociones, que es lo correcto, ¿no? Pero seguimos, ¿no? A nosotros no nos gusta que alguien nos diga, nosotros contestamos con B, ¿no? Y creo que ahí debemos pensar en las consecuencias. Y solo el tráfico no se da solo para la persona que maneja, también se da para el copiloto, para las personas que van ahí, ¿no? En el caso de los taxistas o en el caso que tú estás llevando a tu familia, ¿no? Entonces estamos haciéndonos tarde todos. Entonces creo que debemos planificar y salir con un tiempo, de tolerancia, ¿no? Claro, eso es tolerancia, ¿no? Porque a veces hay cada conductor que comete una infracción que otro, ¿no es cierto? Y a veces sí, pues efectivamente da cólera, da ira, rabia de la manera como otros conducen. Así es. No puedes enseñarles a todos. Ya quisieras que conduzcan como tú, pero eso no va a ser posible. Pero creo que existe la educación vial, ¿no? Entonces yo creo que se debe respetar bastante ello y se debe trabajar bastante el perfil psicológico para todas las personas que manejan, porque no se trabaja mucho eso y se debe trabajar bastante la emoción. ¿Cómo eres tú con tu emoción? ¿Cómo es que tú te conoces? Si yo ya sé que no puedo controlarme, debo buscar ayuda, ¿no? Eso se trabaja en psicología, pero no solo va a ser en ese momento, también va a ser en algún momento. El estrés se da no solo por el tráfico, se da por la forma como vivimos, en casa, en el trabajo y con la sociedad, ¿no? Y como tú decías, el metropolitano, las personas ahí se estresan porque todos se aglomeran y no hay buena ventilación, no hay aire acondicionado en el verano, entonces imagínense cómo están todos, ¿no?
Salen molestos, irritables. Claro. Ahora, la forma como conducen los limeños o los que vivimos en Lima, que está considerada como la ciudad más congestionada y también el Perú con los peores conductores en el mundo, podría llevar a una suerte de trabajo, análisis o algún evento que se debe realizar para conocer el perfil del conductor. O sea, yo ¿por qué somos eso. tan malos? ¿Por qué somos tan malos? Habría que hacer algún trabajo ahí de investigación, ¿no? Claro que sí. Lo que pasa es que yo me imagino que en este curso de educación vial enseñamos las reglas, todo, pero no enseñamos el control, cómo actuar ante un evento. Y debemos estar preparados para todo ello. Pero no lo estamos. No lo estamos, ¿no? Muy bien, doctora. Gracias por su participación. Muy amable. Siempre la escuchamos en Educando tus Emociones, ¿no? Que es una secuencia que tenemos acá en Exitosa los fines de semana. Así es. Estoy en Educando mis Emociones. Gracias por la invitación, Tito. Ok, doctora. Muy amable. Gracias.